En este nuevo vídeo de los Super Tops vas a conocer con todo detalle los 3 mayores cataclismos de la historia. En la historia del mundo, se sabe que al menos 5 veces, un cataclismo ha terminado con la mayoría de especies del planeta. Entre estos 5 eventos, hay 3 que destacan de manera extraordinaria del resto, debido a los daños catastróficos que provocaron. Desde el asteroide que exterminó a los dinosaurios, a la peor era glacial de todos los tiempos, o la erupción más devastadora de la historia de la humanidad. Estos son los 3 cataclismos más aterradores de todos los tiempos. Número 3. El asteroide que aniquiló a los dinosaurios. Volamos en la historia más de 66 millones de años atrás. Parecía una mañana tranquila en la era de los dinosaurios, pero aquel día el cielo se iluminó con una extraña luz que parecía llenar de asombro a esas enormes criaturas que vagaban por la Tierra. Ninguna de ellas, ni siquiera los dinosaurios más enormes y feroces como el Tiranosaurio Rex, podía imaginar el cataclismo que se avecinaba, una catástrofe que cambiaría el curso de la historia del planeta para siempre. Tal vez el desastre natural más letal de todos los tiempos. El asteroide, un gigante de más de 12 kilómetros de diámetro, se acercaba silenciosamente, con un destino trazado desde que surgió, un destino directo hacia la Tierra. Ninguno de todos aquellos animales que poblaban la Tierra podía imaginar que aquella bonita luz que cruzaba el firmamento iba a significar su más amargo final. Como ahora vas a ver, esta catástrofe fue tan colosal debido a una serie de eventos que se sucedieron en cadena, pero de todos ellos, fue este primer impacto el que lo desencadenó todo. El estruendo del impacto resonó a lo largo y ancho del planeta. Se estima que fue tan enorme que no hubo rincón o escondite en el planeta donde no se escuchase la explosión que tuvo lugar, un suceso que dejaría sordos y rompería los tímpanos e incluso los órganos a muchos de los animales que habitaban en la Tierra, incluso a miles de kilómetros a la redonda, debido a su gran fuerza expansiva. El retumbar ensordecedor se propagó por toda la superficie, causando pánico y confusión entre las criaturas que todavía sobrevivían e intentaban comprender lo que estaba sucediendo. Pero poco después, lo que no había conseguido la onda expansiva, lo conseguiría el infierno que desató aquella explosión devastadora. Nada más impactar, se desató un infierno ardiente que consumió miles de kilómetros de tierra a su alrededor y vaporizó mares enteros en una fracción de segundo. Entonces la Tierra comenzó a abrirse en muy distintos puntos, y aunque el motivo no era un devastador terremoto, la devastación fue mucho mayor a la de cientos de terremotos juntos. A pesar de todo esto, especies a miles de kilómetros de distancia no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. La mayoría de ellas se creían seguras, pero no lo estaban. La onda de choque fue tan fuerte que la Tierra entera tembló, creando con ello tsunamis colosales de cientos de metros en todos sus mares, que arrasaron con todo a su paso. Como resultado de todo esto, islas enteras fueron engullidas por las aguas embravecidas, mientras que las costas continentales se veían inundadas por olas gigantescas que pulverizaban todo a su paso. A medida que los tsunamis se extendían por los océanos, las criaturas marinas que habían dominado durante millones de años, algunas tan enormes como el megalodón, eran también arrastradas a tierra firme, condenadas a perecer lejos de las aguas. Tierra adentro, a miles de kilómetros del impacto, parecía que algunas especies tan enormes que no conocían rival como el Tyrannosaurus Rex, el Triceratops y el Velociraptor, habían sobrevivido al meteorito. Pero no tenían ni idea de lo que estaba por llegar. Tras el impacto, el mundo entero se sumió en completa oscuridad, mientras nubes de polvo y cenizas se elevaban hacia la atmósfera, bloqueando la luz del sol y sumiendo a la Tierra en una era glacial. Las criaturas más grandes y poderosas, esas que alguna vez dominaron la Tierra y jamás pensaron podrían extinguirse, se extinguieron en masa, incapaces de sobrevivir al caos que el mayor cataclismo de todos los tiempos había desatado. Como resultado de este gran cataclismo que nadie esperaba, el mundo entero se vio envuelto en un frío mortal
que congeló lagos y ríos y cubrió vastas extensiones de tierra con hielo y nieve. Las criaturas supervivientes lucharon por adaptarse a este nuevo y despiadado mundo en el que pocas especies iban a sobrevivir. Se estima que el impacto del asteroide provocó la desaparición de alrededor del 75% de todas las especies en la Tierra en ese momento. Esto incluyó a la mayoría de los dinosaurios no aviares, así como a muchas otras formas de vida, tanto en tierra como en el mar. Sin embargo, unos pocos grupos de dinosaurios lograron sobrevivir. Se cree que los dinosaurios aviares, los antepasados de las aves modernas, fueron uno de estos pocos grupos que lograron persistir en el nuevo entorno posterior al impacto. Además, algunos grupos de dinosaurios terrestres más pequeños, como los hadrosaurios y los ceratópsidos, también pudieron sobrevivir durante un corto periodo de tiempo. La supervivencia de estos dinosaurios se debió a varios factores. Uno de ellos es la capacidad de adaptación de las aves, que les permitió encontrar refugio en hábitats más diversos y menos afectados por las condiciones posteriores al impacto. Además, esa capacidad de las aves para volar les habría permitido escapar más fácilmente de las áreas afectadas por el impacto y buscar nuevas fuentes de alimento y refugio. Sin embargo, como resultado de todo lo anterior, las condiciones ambientales extremas que siguieron al impacto, como el oscurecimiento y enfriamiento global, o que el océano se volvió mucho más ácido, llevaron al declive y la extinción de la mayoría de los dinosaurios restantes, incluidos los aviares. Esta extinción masiva creó nuevas oportunidades evolutivas para las especies que lograron sobrevivir. Los mamíferos, incluidos los primeros ancestros de los seres humanos, pudieron sobrevivir y prosperar, hasta evolucionar hacia formas más avanzadas de vida como la de los seres humanos. Así que, si pensamos en ello, este asteroide y esta extinción masiva, la del cataclismo más enorme de la historia conocida, se convirtieron en los eventos que han ayudado a que hoy tú y yo estemos aquí, ya que, de haber sobrevivido los dinosaurios, con toda probabilidad los seres humanos no habríamos tenido posibilidades de supervivencia. Este fue seguramente el cataclismo más devastador de la historia del mundo, pero no de la humanidad. Aunque este cataclismo fue devastador, el próximo evento y sobre todo el último con el que terminamos este vídeo, son seguramente más letales, catástrofes que estuvieron muy cerca de provocar el fin de la humanidad. Número 2. La era glacial que estuvo a punto de exterminar a todos los seres humanos. Milenios más tarde de ese cataclismo devastador que marcaría el fin de la era de los dinosaurios, la Tierra se sumió en una serie de glaciaciones extremas. Entre ellas, la más devastadora ocurrió en el período del Pleistoceno, una época donde ocurrió ser una de las eras glaciales más mortales de toda la historia del planeta. El motivo de este colosal desastre que ahora vas a conocer mejor se debía a que esta no fue solo una era glacial más, sino una sucesión de ciclos de frío intenso que envolvieron el mundo en un manto de hielo y oscuridad durante décadas, desafiando la supervivencia de cualquier forma de vida del momento. Durante ese periodo, los antiguos ancestros de la humanidad, entre los que estaba el Homo sapiens y el Neandertal, ya estaban luchando por sobrevivir en un entorno despiadado, con depredadores feroces más fuertes y preparados que ellos. Las condiciones eran ya de por sí extremas y duras. Sin embargo, con el inicio de esta era glacial, los glaciares fueron avanzando sobre vastas extensiones de tierra, transformando paisajes enteros en paisajes helados y desolados, de un manto blanco e interminable, donde no era posible la existencia de vida. El ser humano en su forma primitiva estaba ya luchando por sobrevivir en este mundo hostil y gélido. Las tribus nómadas se veían obligadas a desplazarse constantemente en busca de refugio y alimento, enfrentando feroces tormentas de nieve y vientos helados que azotaban las estepas, pero nada que ver con lo que se les venía encima, ya que esta era glacial que apenas empezaba también desencadenaría una serie de eventos catastróficos que alterarían profundamente el equilibrio de la naturaleza y la vida en el planeta. Como consecuencia de ello, en las regiones del norte, los glaciares avanzaban lentamente pero sin pausa, arrasando con bosques enteros
y sepultando bajo toneladas de hielo a cualquier criatura que se interpusiera en su camino. Fue entonces cuando las temperaturas extremadamente bajas empezarían a congelar ríos y lagos, creando vastas extensiones de tundra helada que eran del todo inhabitables. Como resultado de esto, los mamuts lanudos, seguramente los gigantes prehistóricos mejor adaptados al frío, comenzaron a luchar por encontrar comida entre la nieve y el hielo. Sin embargo, la mayoría de ellos perecieron ante la escasez y el agotamiento. Los humanos primitivos también sufrirían las consecuencias de esta era glacial, enfrentándose a la escasez de alimentos y al hambre, mientras luchaban contra depredadores feroces que también buscaban sustento en ese mundo congelado. De esta manera, la vida en la Tierra se había transformado en una lucha diaria entre la vida y la muerte, por poder disfrutar de esos pocos recursos, cada vez más escasos, que todos los seres vivos necesitaban para mantenerse con vida. Era por ello que las enfermedades y las condiciones de vida extremas diezmaban las poblaciones humanas, llevándolas al borde de la extinción. Otros desastres naturales, como avalanchas y desprendimientos de hielo, también se volvieron cada vez más comunes, cobrándose vidas y destruyendo comunidades enteras. Más tarde, muchos de estos relatos de estos eventos se transmitirían de generación en generación, convirtiéndose en leyendas de un mundo antiguo y despiadado, donde la supervivencia, como has podido ver, era un desafío constante y la muerte acechaba en cada esquina. Pero, a pesar de tanta muerte y desolación, a diferencia de los mamuts y otros animales que perecieron, los seres humanos demostraron en aquellos tiempos una capacidad increíble para ajustarse a las duras condiciones del entorno y aprovechar sus habilidades para sobrevivir. Puede resultar extraño comprender cómo los seres humanos de la antigüedad pudieron sobrevivir a esta era glacial, mientras los enormes mamuts, físicamente mucho más preparados para este clima tan extremo, desaparecieron rápidamente. Por eso hemos pensado en explicarte cuáles fueron las claves en todo esto. La clave de la supervivencia humana fue una y bien sencilla: la capacidad de adaptarse a los cambios. Fue así como esos primeros grupos humanos desarrollaron habilidades específicas para sobrevivir en un entorno glacial, como la capacidad de fabricar herramientas de piedra más sofisticadas para cazar, procesar alimentos y construir refugios. También aprendieron a aprovechar los recursos naturales de manera más eficiente, utilizando el fuego para calentarse, cocinar alimentos o ahuyentar a los depredadores. Una de las claves de esta adaptación fue la colaboración social, ya que se cree que muchas tribus humanas se unieron en comunidades, compartiendo conocimientos, recursos y tecnologías para enfrentar los desafíos del entorno. Por el contrario, los mamuts, a pesar de ser enormes y poderosos, terminaron extinguiéndose rápidamente durante esta era glacial. A diferencia de los seres humanos, que pudieron adaptarse y evolucionar para sobrevivir, los mamuts no tenían la misma flexibilidad genética ni las habilidades sociales y cognitivas que les permitieran ayudarse y sobrevivir. Uno de los principales factores que contribuyeron a la extinción de los mamuts fue la reducción de su hábitat y la pérdida de recursos alimenticios. A medida que las glaciaciones avanzaban, los pastizales y bosques donde se alimentaban los mamuts fueron reemplazados por vastas extensiones de hielo y nieve, lo que limitó tanto su forma de alimentarse como su refugio. Muchos de estos animales perecieron bajo enormes bloques de hielo que todavía hoy se descubren cada pocos años, reflejando la angustiosa y cruel realidad que esta era glacial provocó en el planeta. ¿Y qué sucedió después? Pues fue así como continuaría este complicado suceso en la historia del mundo. A medida que la era glacial iba llegando a su fin y las temperaturas comenzaban a elevarse lentamente, la Tierra volvió a transformarse de nuevo, dejando atrás un paisaje marcado por la devastación de otra de sus más letales catástrofes. Tras el retroceso de los casquetes de hielo y el derretimiento de los glaciares, surgieron vastas extensiones de tierra antes cubiertas por hielo, dando paso a un renacimiento de la vida vegetal y animal. Fue así como los antiguos paisajes glaciares se transformaron entonces en exuberantes bosques, fértiles valles y praderas verdes,
creando un ambiente propicio para la proliferación de la vida. Con el aumento de la biodiversidad y la disponibilidad de recursos, las poblaciones de plantas y animales prosperaron, convirtiendo a la Tierra en un lugar más vibrante y vivo que nunca después de haber superado una de las eras más desafiantes de su historia. Pero las cicatrices de aquellos tiempos todavía hoy pueden observarse, si se sabe buscar, en realidades como la de los muchos esqueletos de mamuts que se han encontrado bajo las profundidades del hielo. Pero aún es más sencillo leer las cicatrices del que pudo ser el mayor cataclismo de la historia de nuestro planeta. Un evento si cabe más catastrófico que los dos anteriores. En los imponentes acantilados de una de las islas más impresionantes del planeta, la legendaria Santorini, la observación de diversas capas geológicas ha llevado a los científicos más destacados a reconocer que hace miles de años tuvo lugar allí la erupción volcánica más catastrófica registrada de todos los tiempos. Como te comentaba al inicio, entre los 3 peores cataclismos de la historia, uno de ellos podría superar incluso a la extinción de los dinosaurios, y es el de la erupción volcánica del volcán Tera. Una explosión que causaría una serie de tragedias en cadena que se cree fueron las que hicieron desaparecer la mítica Atlántida, e incluso eventos que se reflejaron en la Biblia, como el diluvio universal o las plagas de Egipto. En el número 1, la erupción del volcán Tera, la leyenda de la Atlántida y el diluvio universal. En la tranquila mañana de un día soleado, hace más de 3.500 años, la isla de Santorini disfrutaba como otro día cualquiera, siendo una de las joyas del mar Egeo. Las semanas anteriores a la erupción, la Tierra dio algunas señales de lo que podía suceder, con lo que algunos habitantes de la isla decidieron partir con destino a otras islas griegas. Pero aquellos que lograron escapar a esta explosión fueron muy pocos. Casi nadie podía anticipar la furia que tendría lugar. La ira del coloso que dormía bajo sus pies pero estaba despertando desde las profundidades de la tierra. El volcán Tera, dormido durante siglos, despertó ese día con una violencia que seguramente ningún otro volcán en la historia de la humanidad podía igualar. Como resultado de este cataclismo, aquella erupción desgarró el cielo y despedazó la tierra, arrancando a Santorini y a sus habitantes de todas las maravillas que esta isla les ofrecía. Se sabe que aquella explosión fue tan poderosa que transformó el paisaje por completo, convirtiendo la isla en un infierno de fuego y cenizas, inicialmente. También se cree que ninguna de las personas que se encontraba en la isla, en el momento de la explosión, tuvo tiempo de reaccionar. La furia del volcán Tera arrasó con todo a su paso, pero presta atención, ya que el desastre no terminaba aquí. La primera y más rápida consecuencia de la explosión fue que la isla entera fue desgarrada, partida en dos por la descomunal fuerza que brotaba desde lo más profundo de la tierra. Esta realidad todavía hoy puede observarse en los acantilados de Santorini, y es una certeza que ha ayudado a los científicos a explicar este monstruoso cataclismo. Si tienes la suerte de disfrutar de esta joya del Mediterráneo, seguramente una de las islas más mágicas del planeta, podrás observar cómo eso que se conoce como la caldera, el enorme mar con especie de lago contenido por los enormes acantilados de Santorini, fue en su día la montaña del volcán. Un volcán que desapareció en la explosión que tuvo lugar aquel día, quedando sumergido en gran parte bajo las aguas. Pero el enigma y la destrucción del volcán Tera en Santorini no había hecho más que comenzar. ¿Has oído hablar de la mítica Atlántida? Si es así, tal vez te sorprenda descubrir lo que ahora vas a conocer, ya que muchos científicos creen estar seguros de que fue Santorini el lugar indicado por Platón en sus escritos sobre la mítica Atlántida. Platón la llamó la redonda, e indicó en sus escritos la existencia de círculos concéntricos muy similares a los que realmente pueden observarse desde lo alto de la isla. Estos indicios pueden observarse rápidamente en la forma de la isla, y también muchos otros parecen apuntar a que realmente existió allí, en Santorini, una sociedad muy avanzada, mucho más de lo que podríamos imaginar para aquellos tiempos antiguos. Un buen ejemplo de esto se descubrió en las excavaciones de Akrotiri, un pequeño yacimiento arqueológico situado en uno de los extremos de Santorini,
donde se revela el impacto directo de la erupción volcánica en la antigua civilización que habitaba la isla. En Akrotiri, se han descubierto maravillas arquitectónicas que desafían nuestra comprensión de la historia, como sistemas de tuberías, canalizaciones e incluso rudimentarios inodoros. Hablan de un conocimiento técnico que se adelantaba a su época miles de años. Si tenemos en cuenta esta realidad y la unimos a la que tuvo lugar tras la explosión del Tera, a que Platón era griego, a la forma de la isla, o a hechos científicamente demostrados como que más de la mitad de la isla fue sumergida y no quedó rastro de vida humana, hacen considerar a la mayoría de científicos que si la Atlántida realmente existió, es más que probable que fuera exactamente aquí, bajo la caldera de una de las islas más preciosas del planeta. Pero como verás ahora, la erupción del volcán Tera no solo afectó a Santorini o a la mítica Atlántida, llegaría mucho más lejos. Su impacto se extendió mucho más allá de las fronteras de la isla, desencadenando una cadena de eventos que marcarían el destino de civilizaciones enteras. Como consecuencia de la descomunal explosión, poco después de sepultar buena parte de la isla, se creó un gigantesco tsunami probablemente de decenas o cientos de metros de altura, que siguió a la erupción arrasando las costas del Mediterráneo y llegando a lugares tan lejanos como África. En la isla de Creta, situada a unos 70 kilómetros al sur de Santorini, la civilización minoica sufrió el peor golpe, con el palacio de Knossos como testigo mudo de la devastación. Y probablemente buena parte de los pocos supervivientes que decidieron alejarse de la isla días antes de esta erupción, también perecieron en su travesía. Más tarde, seguramente los pocos que lograron sobrevivir pudieron ser quienes mantuvieron e hicieron conocer a Platón la leyenda de la Redonda, haciendo crecer leyendas como la de la Atlántida o la civilización avanzada de Santorini. Pero como te comentaba, el desastre y la leyenda no terminaron en Santorini o en las civilizaciones cercanas. La realidad pudo llegar tan lejos y quedar tan marcada en la historia de la humanidad que muchos hechos narrados en la Biblia sobre los peores desastres naturales que tuvieron lugar probablemente tienen que ver con ello. Se cree que, en las semanas y meses siguientes a la explosión, la ceniza volcánica se esparció por todo el mundo, sumiendo a la Tierra en un invierno volcánico. Los cielos permanecieron oscurecidos, las cosechas se marchitaron, y el hambre y la enfermedad se extendieron como una sombra ominosa sobre la humanidad. De esta manera, una era glacial descendió sobre la Tierra, sumiendo al planeta en un invierno eterno. Los diluvios se desataron, inundando vastas regiones y borrando ciudades enteras de la faz de la Tierra. Como consecuencia de todo esto, con el paso de los años, muchos científicos e historiadores se han planteado preguntas como estas. ¿Pudo ser este el verdadero apocalipsis que los antiguos profetas y relatos mitológicos anticipaban? ¿Acaso la separación de las aguas de Moisés o las plagas de Egipto fueron consecuencia de la furia desatada por el volcán Tera? Muchos así lo creen, indicando que la separación de las aguas narradas por Moisés en el Éxodo podría tener que ver con esta catastrófica erupción del volcán Tera en Santorini. ¿Tú qué opinas sobre esta teoría? ¿O cuál de estos cataclismos te parece más monstruosos? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Sabes que hacerlo es la mejor manera que tienes de ayudarnos para que sigamos investigando y te traigamos vídeos tan asombrosos como este. Así que, gracias. Como te comentábamos, muchos científicos creen que la catástrofe no terminaría aquí. Según la historia bíblica, Moisés lideró a los israelitas a través del Mar Rojo, que se abrió para permitir su paso y luego se cerró sobre los ejércitos egipcios que los perseguían. Esta dramática descripción podría aludir a la devastación causada por un inmenso tsunami desencadenado por la erupción del volcán Tera, que provocó que las aguas del mar retrocedieran inicialmente rápidamente, antes de regresar con una violencia descomunal, después con el tsunami. La erupción del volcán Tera habría provocado con ello una serie de eventos sísmicos y tsunamis que afectaron a las regiones circundantes, incluyendo el Mar Rojo. En consecuencia, este desplazamiento repentino de la Tierra debido al colapso de la caldera volcánica podría haber creado una ilusión de que las aguas se separaban, mientras que,
En realidad, se retiraban violentamente antes de regresar con una fuerza aplastante. Este fenómeno natural pudo haber sido interpretado por Moisés y los israelitas como una intervención divina, llevando a la narración de la separación milagrosa de las aguas en la historia bíblica. De esta manera, ante el desconocimiento científico y lo extraordinario de los hechos, es muy lógico que estos eventos pudieran ser reinterpretados como causa de una intervención divina, reflejando así la comprensión e interpretación religiosa de las personas de la antigüedad, que buscaban explicar los fenómenos naturales extraordinarios a través de su contexto cultural y espiritual. Del mismo modo, también las plagas de Egipto narradas en el Antiguo Testamento podrían haberse reinterpretado teniendo en cuenta los eventos catastróficos asociados con la erupción del volcán Tera y los cambios climáticos posteriores, incluida la era glacial que tuvo lugar. Son muchos los científicos que sugieren también que la erupción del volcán Tera no solo desencadenó tsunamis devastadores, sino que también liberó enormes cantidades de ceniza y gases volcánicos a la atmósfera, lo que provocó cambios significativos en el clima global durante años. Como resultado de todo esto, tras la explosión del volcán Tera, las nubes de ceniza y gases resultantes bloquearon la luz del sol, lo que desencadenó un enfriamiento global en varias regiones del mundo. Este fenómeno, común tras erupciones volcánicas de gran magnitud, se produce cuando las partículas de ceniza y gases son transportadas por la atmósfera, ocultando la luz solar. Se cree que estas condiciones climáticas adversas pudieron afectar especialmente al Medio Oriente, incluyendo a Egipto, dando lugar a sequías, hambrunas y la propagación de enfermedades. Es muy probable que como consecuencia de todo ello, en el contexto religioso de la época, estos eventos fuesen interpretados como plagas, un concepto que posteriormente se reflejó en el Antiguo Testamento. Además, el enfriamiento global causado por la erupción del volcán Tera pudo haber contribuido a cambios en los patrones de lluvia y la ecología del Nilo, lo que resultó en la proliferación de algas y microorganismos que podrían haber sido responsables de algunas de las plagas, como esa que habla de la transformación del agua en sangre, o eventos como la lluvia de peces o las plagas de langostas. Las plagas de langostas y mangostas descritas en la Biblia podrían haber sido el resultado de estos cambios climáticos que alterarían los hábitats y las condiciones de vida de estos insectos, lo que llevó a su propagación y la posterior devastación de los cultivos, tal como se describe en la Biblia. En cuanto a la lluvia de peces, este fenómeno también pudo estar relacionado con el enfriamiento global y los cambios en los patrones de lluvia, que pudieron haber afectado los ecosistemas acuáticos, provocando movimientos inusuales de peces y otros organismos marinos hacia áreas terrestres. Como es lógico y humano, con los años, ante la falta de conocimientos científicos que pudieran explicar lo que parecía inexplicable, estos eventos extraordinarios fueron percibidos como milagrosos o apocalípticos en el contexto religioso de la época y registrados así en la Biblia. Cada día, son más los científicos que creen que la erupción del volcán Tera en Santorini pudo haber desencadenado esta serie de eventos que coinciden con las narrativas bíblicas y las leyendas de la época como esa de la Atlántida. La erupción ocurrió alrededor del siglo XVI a.C., unas fechas que coinciden con el período en el que se cree que tuvieron lugar los eventos descritos en el Éxodo y otras historias bíblicas, coincidiendo también con la época en que Platón, en sus diálogos Timeo y Citrias, describía una civilización avanzada llamada Atlántida. Como has podido ver, en la mañana de aquel fatídico día miles de años atrás, Santorini se convirtió en el epicentro de un cataclismo que sacudiría los cimientos del mundo antiguo. Un evento misterioso y devastador, que dejó a su paso un rastro de destrucción y desolación, que puede estar detrás de algunos de los misterios más enigmáticos de la historia de la humanidad. Y aunque los siglos han pasado y la memoria se ha desvanecido, las cicatrices de aquella tragedia aún perduran en los acantilados de Santorini. Y quién sabe si algún día se descubran restos bajo las profundidades del mar cercano a Santorini, que aseguren que fue realmente aquí donde existió miles de años atrás, esa civilización avanzada y misteriosa conocida como Atlántida.
Algo seguro es que desde el canal en las próximas semanas crearemos un vídeo que entrará en los detalles de este gran misterio de la Atlántida. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perdértelo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y coméntanos qué te ha parecido y qué opinas de estos cataclismos. Y no te pierdas el vídeo que sigue a este para conocer en profundidad los 10 desastres naturales más devastadores de la historia de los que se tiene registro. Haz clic en él, lo vas a disfrutar.